buenas noches, reciban como siempre la más cordial de nuestras bienvenidas. Somos Sevilla, ¿Cómo está Sevilla? Es el nombre de nuestro programa y esto es Telesevilla, su televisión. Hoy, ya se lo hemos venido anunciando a lo largo de la semana, entrevista de altura, patrocinada por nuestra referencia gastronómica en la dulcería hispalense, confitería, pastelería Los Angelitos. Pastelería Los Angelitos, fundada en 2007 tras más de 20 años de experiencia en la pastelería tradicional sevillana. Desde el comienzo, nuestro objetivo ha sido marcar la diferencia y convertirnos en especialistas en todo tipo de tartas y pastelería tradicional, así como una alta y selecta bombonería, sin olvidar el merengue clásico sevillano de antaño. Venga a conocernos y encargue su tarta de cumpleaños en calle Alcaicería 29 y en calle Santa María la Blanca 9, Confitería Los Angelitos. Don Carlos Amigo Vallejo, buenas noches. Buenas noches. Es un placer para nosotros recibirle otra vez. Yo encantado. Y cómo me encanta el título de este programa. ¿Cómo y está todavía Sevilla? pero todavía había que acentuarlo más. Pero ¿cómo está Sevilla? ¿Por qué lo dice? De bien. ¿Cómo ve a Sevilla desde lejos, desde Madrid? No, imposible. Para mí no hay lejanía de Sevilla. Son vivencias muy profundas, de muchos años, y pues no solamente en las grandes solemnidades, el Corpus, Semana Santa, la Inmaculada, que siempre me ha gustado mucho esa fiesta, sino cualquier cosa referente a Sevilla. Todos los días suelo leer la primera página de los diarios de Sevilla y lo veo tan cercano, y las personas me resultan pues tan entrañables, y también pues como no, pues alguna cosa que no te gusta, pues decir que no, Sevilla no es algo distante, ni muchísimo menos, es algo vigente, algo que tiene actualidad para mí. Cuando recuerda la ciudad, ¿qué imagen se le viene a la cabeza de Sevilla? La gente. He llegado esta tarde y pues nada más salir de la estación, pues una persona que iba en un carrito ortopédico, otra persona que nos cruzamos en el semáforo, pues esto es muy agradable, qué alegría verle, o en fin, por lo que sea, ¿no? Y todo esto pues te da este calor, y por eso lo que más recuerdo de Sevilla es esa gente, y se siente uno muy a gusto. ¿Hablamos de Roma? Sí, cómo no. Usted ya ha estado en 2 cónclaves. Sí, efectivamente. En 2 cónclaves. En el primero se eligió al cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, y en el segundo se ha elegido un papa que no tiene un mal nombre, Francisco. Pues desde luego que no. La verdad es que cuando salió elegido... ¿Usted es franciscano? Sí, yo soy franciscano. Y enseguida, cuando pues sale la votación, pues empezamos a aplaudir, como es lógico, ¿no? Y después se le hace pues, la pregunta, ¿cómo quieres que te llamemos? No dice, ¿cómo quieres llamarte? Sino, ¿cómo quieres que te llamemos según el ritual antiguo? Dice, pues Francisco. Otra vez aplaudir. Pero yo enseguida pensé que sería pues el jesuita Francisco Javier, Francisco de Borja, grandes figuras de la compañía. Y después, cuando dijo Francisco, por admiración a Francisco de Asís, su cuidado de la naturaleza, su custodio de la creación, y me emocionó muchísimo. La verdad es que creo que nadie lo esperábamos, pero a nadie nos causó sorpresa, curioso. ¿Usted tiene buena relación con el Papa? Nos conocemos desde hace años porque pertenecíamos a la Comisión Pontificia de América Latina. Yo he pertenecido 16 años y bueno, pues he conocido a muchos cardenales, arzobispos, pues los más antiguos en esa comisión éramos el cardenal Ratzinger y un servidor. Y con este también, y además yo he viajado mucho por América Latina, y nos conocíamos, y como una anécdota, 2 días antes de comenzar las sesiones ya previas al cónclave, pues en la Plaza San Pedro, pues como siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal va por Argentina? ¿Qué tal esto? Y, hombre, ¿por qué tenemos que hablar? ¿Por qué no comemos juntos? Bueno, y un cardenal que está ahí, ¿por qué no venís a mi casa? Estamos mucho... Bueno, y estuvimos, pues nosotros, perdón por la palabra, un poco largando. En ese nivel que hay de primero, tenemos que sentarnos para hablar. El segundo estadio es largar. El tercero no llegamos nunca, que
que sería el de rajar. Todo esto lo he aprendido en Sevilla, ¿eh? Sí. El estadio de... Además, de los temas. Estaban en el mismo nivel, eran dos cardenales. Sí, y entonces, y además, pues bueno, es relativamente poca la diferencia de edad que tenemos, y hablábamos de todo y sobre todo, bueno, pues mira, el nuevo Papa lo que tiene que hacer es esto y esto, el nuevo Papa lo que tiene que fijarse en esto y esto y esto. Bueno, será elegido, como siempre, vamos al abrazo, y me dice, Carlos, y decíamos lo que tenía que hacer un Papa. Sí, tenía una relación con él, pues como con otros cardenales, de una amistad, pero que nos veíamos de cuando en cuando. ¿La actitud del Papa es una actitud estudiada, es una actitud o es una actitud natural? Él es así. Los que le conocemos de hace tiempo es tal como aparece, es como es. Exactamente igual. Exactamente igual. Exactamente igual. Pero exactamente igual en las formas, diríamos. Se han fijado que el Santo Padre saluda con una mano y que otra la tiene así como en un segundo plano. Este es el Papa Francisco, cordial, amable, cerca de la gente, pero él, como buen jesuita, hace el discernimiento y actúa. De una forma a lo mejor callada. Y va renovando las cosas fortiter et suaviter, con fortaleza y suavidad, como decía el Vaticano primero. Es decir, pues él ha tomado decisiones muy serias y unas que se notan y otras pues que van apareciendo de cuando en cuando. El Papa Francisco, a la vez que el Papa Benedicto, hay que decirlo eso en honor de los dos, no ha tenido miedo en denunciar la corrupción que había en el Vaticano. Es algo histórico, y además que les honra. Mucha menos de aquella que se puede pues ver con los lentes del Código da Vinci, que no tiene nada que ver con la realidad, igual que hay. Yo me acuerdo algunas veces, porque me parece que también, ¿quién es? Brown. Sí, Dan Brown. Dan Brown. Me parece que tiene también algo sobre Sevilla. Sí, todo ha cambiado. Y dije, pues debe ser una Sevilla distinta, no es la que yo he conocido durante 28 años. Según Dan Brown, la Giralda tiene escalones. Sí, exactamente. Bueno, pues en el entorno del Vaticano ocurre lo mismo. Y lo que ocurre que todo aquello que ocurre en el Vaticano, pues tiene una resonancia enorme, porque es una institución pública, por todas las connotaciones que tiene, pues su historia y todo lo demás. Y sí, ha habido cosas pues que desde el primer momento ha dicho, pues esto tenemos que arreglarlo, los pasos que ha dado, por ejemplo, y no porque hubiera un estado de corrupción, ni muchísimo menos, pero para que no lo hubiera en el futuro. Por ejemplo, pues enseguida fue nombrando personas en el IOR, Instituto de Obras de Religión, el llamado, o mal llamado, Banco Vaticano. Después, en el apartamento, dice, no, esto no es lo más importante, si yo vivo aquí o vivo allá. Lo más importante es que las personas que están en el entorno del Papa, los famosos Batilí y todas estas cosas, ¿no?, que no vuelva a repetirse esto. Es decir, que el Papa, más que ha denunciado con las medidas que ha ido estableciendo. Bueno, en esto ya comenzó, y de una forma muy firme y muy callada, Benedicto XVI, por ejemplo, el caso de la pedrastria, pues que dijo, aunque solamente hubiera un caso, esto ya es muy preocupante, y aquí primero hay que ayudar a la justicia a que pues lo que es delito pues se reconozca. Hay que ayudar a las víctimas, hay que solucionar los candidatos, hay que tener misericordia con el pecador, pero son medidas muy firmes. Muy firmes y desde luego pues yo creo que con bastante eficacia. El Papa Francisco, don Carlos, es un pontífice que ha conseguido de momento situarse en primera línea de la actualidad mundial. Yo diría que por encima incluso, o al mismo, vamos, por encima en cuestiones espirituales por supuesto, ¿no?, pero incluso en cuestiones políticas, ¿no? O sea, el Papa ha conseguido ser la referencia de muchas personas que no tenían referencia en este mundo. Desde el punto de vista político, viaja a Lampedusa, el problema de los inmigrantes, por ejemplo, y dice, señores, esto es una vergüenza. Y el Consejo de Europa lo pone como tema de la próxima reunión. Después vino todo aquello de los espionajes de Estados Unidos y aquello, y fue una repercusión, es decir, lo que dice el Papa, pero tiene una repercusión. Siria. El caso de Siria. Siria, por ejemplo. La denuncia y después también enviar allí personas. El viaje, por ejemplo, también pues a Córcega, donde hay
un gran paro, ¿no? Y entonces el Papa, perdón, Cerdeña, ¿no? Fue a Cagliari y denunció allí cómo pues la estructura política no puede consentir que haya estos índices de paro pues tan enormes. Tuvo una repercusión increíble en muchos ámbitos. Y es decir, que no pasa indiferente, y no pasa indiferente porque la gente le entiende. Lo que dice llega al corazón y llega a la cabeza. Y es la gran fuerza de una persona sincera, que busca simplemente el bien. Por eso no hay nada de imagen, no hay nada de marketing, sino hay auténtica sinceridad, y que puede causar algún sarpullido, pero el Papa, en la forma de decirlo, también pone la pomada. Y después hay algo que me ha interesado mucho en lo profesional y sobre todo en lo personal, que es su actitud abierta en el mejor sentido de la palabra. O sea, el Papa, estamos ante un Papa de templo, pero también ante un Papa de atrio, ante un Papa de calle. O sea, un Papa que le habla a todos los cristianos, incluso a los que no son cristianos. Pero no desde una superioridad o una teórica superioridad, sino desde un espíritu de fraternidad. O sea, es algo que cuando lo escuchas estremece por dentro, sinceramente. Este es el gran problema, el divorcio entre el altar y el atrio. Igual que el gran problema, desde otro punto de vista, es el divorcio entre el Parlamento y la calle, sin meterme yo en colores ni en mayores. Y entonces el Papa lo ha dicho 1000 veces, yo no quiero una iglesia cerrada. Eso sería una iglesia enferma, sin vida, sino que la iglesia tiene que estar allí donde están las personas. Me refiero especialmente a los cristianos, pero también ayudando. Por ejemplo, las acciones de caridad y de beneficencia. Pues en muchos sitios, pues yo que he sido arzobispo de Marruecos, pues la mayor parte no son católicos. Pero aquí no se trata de que sea católico o no católico, sino que trata de que está pasando hambre. Y que un cristiano de ninguna de las maneras puede consentir que un hermano pues pase hambre, y se puede ayudarle sin pedir absolutamente ningún carnet de práctica religiosa. Pues todo esto el Papa lo consigue, porque efectivamente él es, como no podía ser de otra manera, el pastor universal, y es el pastor de todos. Y a unos tendrá que darles el pan de la palabra y a otros el pan de la beneficencia o de la caridad o de lo que sea. Y después posiblemente sea el Papa que en poco tiempo ha tenido mayor repercusión lo que hace y lo que ha hecho, y todo el mundo está pendiente a ver qué ha dicho esta mañana el Papa en la misa esa de las 7 de la mañana allí en el Vaticano, o las 8. Parlamento. Usted ha nombrado la palabra, Parlamento. En el Parlamento, en nuestro Congreso, se está discutiendo la ley del aborto, la nueva ley del aborto, que si hay un partido, el Partido Socialista, que quiere que se retire, el Partido Popular la está defendiendo. ¿Cuál es su postura sobre el aborto, don Carlos? En primer lugar, que no creo que aquello que preocupa más a la sociedad española en este momento sea la ley de despenalización del aborto. Eso es lo primero. Lo segundo, que aquí lo importante es el aborto, no los atenuantes que puede tener el delito en unas circunstancias particulares. Una persona pues que ha sido violada, tiene la cabeza totalmente... No, usted ha cometido un delito. Ahora, hay unos atenuantes que le eximen, pero esto en todos los códigos del mundo hay esto. Y después hay mucha confusión, y eso se ha como politizado. Esto, pues si tú estás de una forma y de otra, nosotros estamos en favor de la vida. Ciertamente que la mujer es la que decide si quiere ser madre o no quiere ser madre. Pero una vez que es madre, su hijo tiene una autonomía y un derecho a vivir. Y ese derecho es del hijo, no de la madre. Sí, la madre puede decir, pues yo quiero tener un hijo o no quiero tenerlo. Y si usted no quiere tenerlo, pues qué sé yo, tendrá que hacer lo que sea. Pero una vez que ha concebido un hijo... ¿Desde el momento de la concepción es un ser humano? Sí. Dice, bueno, es que todavía no es persona desde el punto de vista legal.
es un ejemplo que es, sí, pero usted ha impedido que viva. Es decir, le ha condenado ya a muerte. Si usted destruye un nido de una especie protegida, le echan una multa. Y si es reincidente, pues va a la cárcel. Bueno, pero si todavía no han salido los polluelos, sí, pero usted ha impedido que salieran. Usted les ha condenado a morir. Y todos estamos contra la pena de muerte. Bueno, todos. Creo que es una actitud muy general, ¿no?, de estar contra la pena de muerte, en cualquier momento y cualquier circunstancia. Nadie es dueño de la vida del otro. La corrupción. ¿Cómo se ve la corrupción cuando uno se tira los trastos a la cabeza, el otro se los devuelve y el pueblo está siente cada vez más desafección por la política? Y no solamente por la corrupción. No solamente la corrupción, naturalmente, es algo execrable, y mucho más de la utilización de aquellos fondos públicos, y que a lo mejor con un destino muy importante por las necesidades. Pero después, vamos a decirlo para no molestar a nadie, hay una corrupción política, casi no me atrevo a decirlo, no de dinero, y es dejar de ser lo que uno es. Que en lugar de ser servidor, se hace dueño de los dineros, de las ideas, de las leyes de los demás. Esta es una corrupción de la que se habla poco, pero a lo mejor esa corrupción de apropiarse de los bienes sea efecto de esta otra corrupción. Tú has dejado de ser político, que eres servidor. O yo, por ejemplo, he dejado de ser sacerdote o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? No es porque hayas cometido unos actos, porque es que has prevaricado de aquello que es tu función, y es para aquello que te han votado o para aquello que te han elegido a dedo, pero dedo santo en el caso de los cardenales. Sí, últimamente lo del dedo se lleva mucho, ¿no? ¿Eh? Qué curioso, porque ustedes eligen al Papa, pero ahora en los partidos políticos no. Sí, nosotros elegimos al Papa y después el Papa nos elige a nosotros. No, le elige el Espíritu Santo, ¿eh? Nosotros simplemente somos servidores. Pero ustedes votan. Pero nosotros votamos, ¿no? No hay uno pero que claro, dice... el Espíritu Santo, sí, nos va diciendo... No, pero no hay uno que dice, no, el Espíritu Santo me ha dicho que es este, no. Sino el Espíritu Santo se lo dice a ustedes. Pero ustedes votan. No, pero el Espíritu Santo nos dice a nosotros a quién tenemos que votar. A través de ¿Usted lo ha sentido? Sí. Pero no en este sentido diría, mágico, que sería, ¿no? En ese sentido tú ves por dónde van las cosas. Conoces a las personas, pues ya la relación entre los cardenales. Pero al final, ¿cómo se vota, don Carlos? Bueno, pues al final... Yo no le voy a preguntar a quién le ha votado, porque además yo sé a quién le ha votado, y todo el mundo sabe a quién le ha votado usted, pero bueno. Aquí siempre tengo que decir la misma pregunta. Pero ha habido conclave. Y un servidor sin enterarse. Al final, ¿cuándo se decide el voto? No, pues se decide porque tú vas viendo cómo se van decantando las cosas. Primero tenemos unas sesiones previas en que se refiere la situación de la Iglesia, nos presentan informes, todo lo demás, y bueno, pues uno va y nos ponen también una lista con el currículum, la biografía de cada cardenal, pero solamente unos datos objetivos. Nació en tal sitio, sabe la edad que tiene, fue obispo de este sitio, de más allá, estuvo en esta comisión y en la otra, punto. No lo hizo bien o mal, eso no interesa. Y entonces tú, pues te han presentado la situación, con los datos, los informes. Tú ves las personas. Sí. Y dices, pues yo creo que en este momento, a través de esto, es como te habla el Espíritu Santo. Como que uno va decantándose a través de unas cosas y de otras, pues la persona que puede ser la más querida por Dios. Que ciertamente Dios da a la Iglesia en cada momento el Papa que la Iglesia necesita. El Pío XII para cierre, bueno, ¿quién podía pensar en una figura que sustituyera a Pío XII, el Papa de la Paz? Viene Juan XXIII. Lo más fino que se dijo de él es que era un gordinflón diplomático que no sabía nada de nada. Fíjense ustedes, si le dio la vuelta. Después viene Pablo VI, un hombre muy discreto, muy parecido a Benedicto XVI, y realizó una obra, especialmente con los documentos sobre la evangelización del mundo contemporáneo, el diálogo con las otras religiones, un montón de cosas. Bueno, vino el Papa de la sonrisa, que sonrió, se marchó, pero que dejó un mensaje. Aquí, hermanos, hay que sonreír y ayudar a que la gente tenga buena cara. Juan Pablo II con su ingente obra. Bueno, Juan Pablo II ya desbordó todo lo desbordable. ¿Quién? Y viene Benedicto XVI. Bueno, papá,
que saludaba de una forma muy discreta, pero un papa que ha realizado acciones para quitarse el sombrero y de una repercusión enorme. El viaje a Inglaterra terminó con diferencias de siglos, simplemente. Esa fotografía de la reina de Inglaterra y el Papa Benedicto XVI. Y su denuncia del holocausto judío fue... Bueno, la denuncia del holocausto judío tan firme. Después tuvo aquel problema tan grave de Ratisbona con la cuestión de los musulmanes. Y él, pues fue a Turquía, que es el país islámico quizá más secularizado, entre comillas. Después se fue a Palestina y a Israel. Y dijo allí, dice, entre los hermanos hay desavenencias. Dice, para eso somos hermanos. No solamente para limarlas, sino para acercarnos. Y enseguida las universidades islámicas abrieron sus puertas para el diálogo. Todo lo que hizo sobre la cuestión de la pederastia, estas normas de las que he hablado antes, un papa extraordinario. Y ya lo culminó y puso la guinda diciendo, amigos, yo ya no puedo llevar adecuadamente, que es la palabra que utilizó, este ministerio que se me ha encomendado. No porque hubiera tantos problemas y dijera, bueno, aquí os quedáis ustedes, sino porque, eso sería indigno pensar eso del Papa, sino que él vio que ya no podía llevar adecuadamente pues el ministerio que tenía que llevar el Papa, de viajar, en fin, una serie de cosas extraordinarias. Y bueno, después de esto, pues sale el Papa al balcón, dice el protodiácono, habemus papam, la gente pues muy bien, pero después de oír las primeras palabras del Papa Francisco, lo que el pueblo dijo, también dijo, pero ¿qué Papa tenemos? El otro dijo, tenemos Papa, pero el pueblo inmediatamente dijo, ¿qué sentido, qué olfato diríamos? Dice, pero ¿qué Papa tenemos? Usted ha venido a Sevilla invitado por la Hermandad de la Paz, por la cofradía del... Tiene dos nombres muy bonitos, el del barrio y el de la cofradía de la Paz, que es un nombre precioso, y el Porvenir. Me gusta mucho también, sí. Me gusta mucho también el nombre del Porvenir, el barrio del Porvenir. Es verdad, sí. Una cofradía abierta y además por las fechas en que se fundara también ese nombre del Porvenir, que creo que fue muy... Vamos, el barrio del Porvenir. Sí. Queremos agradecer a la Hermandad de la Paz, la facilidad que nos ha puesto para esta entrevista. Va usted a inaugurar una exposición, ¿no? Va a impartir una conferencia en el Círculo de Labradores, en la calle Sierpes. ¿De qué va a hablar? Pues voy a hablar del Papa Francisco y la religiosidad popular y las hermandades. Y dentro del capítulo de las hermandades, lo que el Papa Francisco diría a cada una de las hermandades de Sevilla. Me voy a limitar pues a las hermandades del Domingo de Ramos, porque claro, pues toda la lista de las hermandades que hacen esta acción de penitencia en la Santa Madre Iglesia Catedral nos darían las uvas. Son 60. Bueno, usted aprobó unas cuantas. Sí. Hay hermandades antes de amigos y después de amigos. Bueno, pues es verdad, porque también las asociaciones de fieles tienen sus derechos. Y si una asociación de fieles reúne todas las características para ser hermandad, ¿quién soy yo para limitar los derechos de las personas? Mi obligación como obispo era pues la de discernir si tenía las condiciones que se requerían. Igual que las coronaciones, quién sé yo, para limitar la devoción de los fieles, quien coronar una imagen, si cumplen pues las condiciones que deben contar. El Papa Francisco, el nuevo mensaje de la Iglesia, la nueva Iglesia, ¿se lleva bien con la belleza, con la estética de la Semana Santa? Por la Semana Santa no solamente es belleza y estética, que también. Y que ya lo dijo, hay una frase que dijo el Papa Benedicto XVI que a mí me marcó mucho. La belleza también sirve para acercarnos a Dios. Dijo el Papa Benedicto XVI. No solamente sirve, sino que es casi imprescindible. El arte. Sí. Pero además hay una palabra que ha empleado muchas veces el Papa Francisco y es la armonía. Tantas veces me he acordado de esta palabra y de Sevilla. Esa armonía, este sentido de la estética, de la sensibilidad. Es la armonía entre la figura y el sentimiento, entre el olor y la música, entre el incienso y la elevación de la oración. Bueno, esto puede parecer muy poético, pero esta es la armonía.
la armonía. ¿Y usted no quiere ser pregonero de la Semana Santa? Bueno, como saben, en varias ocasiones, porque usted lo difundieron, pues me ofrecieron ya hace muchos años, en 3 veces parece que ha sido. Y siempre, incluso un periodista me preguntó, ¿y usted qué le gustaría más? ¿Ser pregonero o rey mago? Y dice, no, a mí lo que me gusta es ser arzobispo. Pues sencillamente, y no es por desprecio ni muchísimo menos, porque ustedes saben que en este aspecto creo que nadie duda de mi afecto a los sevillanos y a las cofradías y al pregón, pero yo no me veía en el atril, Y cuando llega el Domingo de Ramos, don Carlos, y la ciudad se echa a la calle y busca las imágenes, y sale el niño de Nazareno, y la persona mayor, recuerda, yo estuve un año en la salida de la Paz desde dentro, y no tuve más remedio que ponerme a llorar. Y era el día más alegre de la Semana Santa. Sin embargo, la emoción que hay ahí, las vivencias que hay ahí, la verdad que hay ahí. Aquí hay 3... Y yo pensaba, ¿cuántas ciudades darían por...? Bueno, ya lo creo que sí. Sí. Ahora que veo más Semanas Santas, porque me invitan a una cosa y otras, ¿no? Aquí hay 3 columnas fundamentales en esto del Domingo de Ramos y en toda la Semana Santa. Aquí es en primer lugar la fe. A mí dicen, no, esto no es un trozo de madera. Yo aquí veo a Jesucristo vivo y sangrante. Y lloro, porque me acuerdo de mi abuelo, de mi padre o de tus hijos. Cuánto me gustaría que mi hijo estuviera aquí. Y a lo mejor ha perdido la fe. Y el pueblo, la cultura. No, si es que a mí aquí me habla todo. Antes de venir a Sevilla me habían hablado. El azar, el incienso, la cera, que Sevilla en Semana Santa huele a todo esto. Digo, bueno, está bien. No concibo la Semana Santa sin estos olores. No concibo la Semana Santa pues sin esos niños del brazo de su madre el Domingo de Ramos. Y no concibo la Semana Santa pues sin la familia, sin Sevilla y por supuesto lo que es el fundamento de todo, que es la fe, la religión. Cuando a mí me hablan de los valores sociales, muchos, valores económicos, muchos, valores familiares, indiscutiblemente, valores de cohesión, palabra que se emplea mucho, pues claro que sí, pero aquí el valor de verdad es el valor religioso, que no es un concepto, es una vigencia, una vida. Yo seré ateo, pero creo. Bueno, esto pues es una expresión muy estúpida y muy en contrasentido. Pues no. Yo he visto si en Semana Santa viniera un vendaval que se llevara pues el antifaz y el capirote, palabra y concepto, pues que don Paco Robles sabe mucho, nos llevaríamos cada sorpresa de personas que creemos indiferentes y llorando allí. Bueno, yo tengo de esto, podría contar pues mis anécdotas. Una vez pues tocaba en la Macarena, de la función y el Evangelio es del hijo pródigo, y cuando volvió el hijo pródigo, el padre pues tiró la casa por la ventana. Sí. Pues mi hijo estaba muerto, ya resucitado, y déjame, a mi hijo ha vuelto y se acabó. Y dije, bueno, ¿quién de ustedes, si perdiera un hijo y resucitara, no iba a tener la casa por la ventana? Al día siguiente recibo una enorme fotografía de un cofrade de la Macarena con su hijo de la mano y una inscripción: a mi arzobispo, un padre que estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana. Captó perfectamente el mensaje y estaba con su niño de la mano. Don Carlos, que ha sido un placer. Muchas gracias, igualmente. Muchas felicidades por ese premio merecidísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias a la Hermandad de la Paz, que también ha tenido el acierto de traerlo de nuevo a Sevilla. Empezó la entrevista hablando de muchas cosas, del Papa, del cónclave y todo más, pero hemos sido fieles a Sevilla. Hables de lo que hables, al final acabas hablando de cofradías. Y por cierto, su pacto con el diablo es más que evidente. Va a cumplir 80 años y... Bueno, hoy porque he pasado por la máquina, no se crean ustedes que... Y el Atlético de Madrid bien, ¿no? Pues seguimos nuestra trayectoria,
que después de elevarnos a las cumbres más altas que hemos venido, pues empezamos a dar tumbos de un lado para otro. Pero no hay preocupación, porque ya lo dijo nuestro querido presidente, que en paz descanse, que la división de honor no es ni la primera ni la segunda. ¿Es donde esté? Es donde esté el Atlético de Madrid. Con perdón de mis queridos equipos de Sevilla, el Betis y el Sevilla. Bueno, pues será usted siempre bienvenido en esta casa y en esta ciudad. Bueno, en esta ciudad no, porque es la suya, pero en esta casa Muchas siempre gracias. Muchas gracias, don Carlos. Nos vamos con Confitería, Pastelería Los Angelitos. Pastelería Los Angelitos, fundada en 2007 tras más de 20 años de experiencia en la pastelería tradicional sevillana. Desde el comienzo, nuestro objetivo ha sido marcar la diferencia y convertirnos en especialistas en todo tipo de tartas y pastelería tradicional, así como una alta y selecta bombonería, sin olvidar el merengue clásico sevillano de antaño. Venga a conocernos y encargue su tarta de cumpleaños en calle Alcaicería 29 y en calle Santa María la Blanca 9, Confitería Los Angelitos. Nos vamos a publicidad. Volvemos con las huellas del arte en el siglo XX, un capítulo fundamental en la historia de Sevilla, el Renacimiento.